los bendiga. Perdón, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Estamos complicados. Pero vamos a predicar su palabra. Y creemos al Señor cuando dijo que mientras nosotros prediquemos su palabra, Él nos va a acompañar con milagros, con prodigios, con señales. Y yo digo, amén. Él va a liberarnos. Él va a liberarnos. Él va a sanarnos. Él va a establecer la salvación en nuestra vida, pero también en nuestro hogar y en la congregación de los santos. Y venimos hablando de la importancia de comer y beber. Venimos hablando de la importancia de tener una dieta espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Venimos hablando de que los días de Elías representan este tiempo final para la iglesia. Y venimos hablando de que hay un espíritu de parte del Señor que es enviado para que justamente nosotros podamos pasar este tiempo final. Y este tiempo final está representado por el acontecimiento tan glorioso que va a suceder, porque va a suceder, amados. El Señor vendrá nuevamente, y hemos aprendido y tenemos bien presente que esto será en dos facetas, en donde primeramente la iglesia necesita ser levantada, luego que en la tierra haya años de tribulación como nunca antes, años difíciles como nunca antes. Así que si se vivieron años difíciles, no están comparados con lo que la Escritura manifiesta de lo que serán. ¿Se me escucha bien igual, no? Parece que me estoy quejando, pero no. Tengo que aprender a no gritar, che. Por lo menos antes de la predicación. Y el espíritu de Elías fue el que llevó adelante una carretera profética para que la iglesia pueda transitar. En su primera venida, ese espíritu abrazó a Juan y por medio de Juan trasladó, y hablo de Juan el Bautista, la bendición de prepararse. Había un pueblo que no estaba preparado, que no conocía el tiempo de la visitación. Entonces tuvo que venir este profeta de Dios que fue ungido desde el vientre, pero que dice que para llevar adelante una tarea necesitó ser embestido de poder. Y dice que lo abrazó el espíritu de Elías para poder llevar al pueblo a que reconozcan al Señor y para que ellos también puedan reconocer cuáles eran las situaciones que necesitaban ser modificadas, restauradas. Ese mismo espíritu es el que está abrazando a la iglesia y nosotros lo tenemos que reconocer, el espíritu de Elías. Y bueno, fuimos ministrados en varias cosas y espero el Señor haya podido abrir el entendimiento para poder comprender las cosas que están en la Escritura. Y en el día de hoy la administración le puse como título Restaurando todas las cosas. Y yo digo amén. Porque antes de la venida del Señor, todas las cosas necesitan ser restauradas. Mucho té, Juli, hoy. Tiene miel. Con razón. Este era. Qué silencio. La Biblia dice, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, vamos a leer del verso 19
en adelante. Y amados, por favor, creámosle al Señor desde el principio que Él va a restaurar todas las cosas. Necesitamos que restaure todas las cosas. No es una opción. Porque la restauración tiene que ver con llevar al inicio, a cómo fue al principio, a cómo tiene que ser nuestra vida espiritual. Entonces, para poder recibir al Señor necesitamos que todas las cosas sean restauradas. Leemos entonces en el libro de Hechos de los Apóstoles, tengo la Biblia de las Américas, capítulo 3, verso 19 del libro de Hechos, y dice así: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, para quien fue destinado el Señor para la iglesia, para los que han creído en Él. El verso 21 dice: a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y yo digo amén. Miren cuántas cosas podemos ver en estos simples versículos, pero no me voy a detener en el arrepentimiento, ni en la conversión, ni en el perdón de los pecados, porque eso es algo en lo cual nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que comprender que no es lo mismo arrepentirnos que convertirnos. Ni tampoco es lo mismo entender cuando viene el perdón de los pecados. Porque cuando nos acercamos tenemos esa designación por fe de que los pecados son borrados. Pero termina diciendo también de que nosotros tenemos que recibir de la presencia de Dios esos tiempos de refrigerio. Que no es una acción única, sino que nosotros necesitamos al Señor, el acercamiento al Señor, para que justamente podamos comprender que no solo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados que fueron pasados, sino también de aquellos que son presentes y de los que vendrán. Con esto no estoy diciendo que tenemos libre albedrío para pecar, ni tenemos licencia, mejor dicho, para llevar adelante pecados por el simple hecho de que el Señor tiene la potestad de perdonarlos. Lo que estoy diciendo es que el creyente, si no tiene una vida de arrepentimiento y no procede a convertirse al Señor, a ejercer un cambio, a volverse de los malos caminos y retomar el único camino que es Jesucristo, porque Él dijo de sí que Él era el camino. Entonces, otros caminos no nos conducen a ningún lugar, por lo menos beneficioso, porque uno de ellos nos conduce a la muerte, y es en el que muchas veces más nos vemos envueltos, que son los caminos del hombre, que son los caminos de nuestros pensamientos, en donde consideramos que son buenos, pero en definitiva esos caminos nos conducen a la muerte, eso dice el proverbista. Pero dice que acá tiene que haber una restauración. O sea, hay un arrepentimiento, hay un perdón de pecados, tiene que haber una conversión, tenemos que bregar por estar en la presencia de Dios. Son todos atributos que fueron concedidos a Elías y que lo tenía presente para llevar adelante su vida profética. Pero también el libro de Hechos en el Nuevo Testamento hace mención a que antes de que Cristo sea enviado, tiene que haber una restauración. Porque dice, el cielo lo está reteniendo hasta la restauración de todas las cosas. El deseo de Dios es que nosotros seamos restaurados. El deseo de Dios es que esa restauración primera que vino con el conocimiento de su persona, también sufra, en el mejor de los sentidos de la palabra, una transformación en el proceso que tenemos de estar bajo su presencia. Por eso dice, para que de la presencia de Dios, no de otros lugares, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Esa restauración
fue anunciada desde tiempos antiguos, desde tiempos de Elías, y los profetas lo anunciaron. Esa restauración se tiene que dar, y esa restauración se va a dar porque, insisto, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la puerta para todas las demás cosas que nosotros necesitamos. Amén. Vamos a desarrollar un poquito más, porque es importante, iglesia, que podamos entender que la iglesia de Cristo, como se nos ministraba en la adoración, la iglesia de Cristo es la que está siendo restaurada. El que no pretenda ser iglesia de Cristo difícilmente pueda entrar en esa restauración. Podrá simplemente ver vestigios de algún cambio en su vida, podrá participar de algunas actividades que le hacen bien a su alma, porque la realidad es que en la iglesia nos tratan bien. Amén. Bueno, vamos a simplificar un poco más. En la congregación, en esta congregación, ¿se lo trata bien? Qué bueno, hermano, ¿sabe qué alivio que me da? Después hay un montón de otras cuestiones que obviamente por estar trabajando, por estar sirviendo, por estar en el ministerio, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias personalidades, y ahí es donde tiene que ingresar el Señor para que justamente aún eso sea restaurado y nosotros podamos proceder conforme al Señor y no conforme a lo que a nosotros nos parece y pensamos. Por eso digo que solamente la iglesia, solamente aquel que está dispuesto a ingresar en ese proceso de restauración, tenga por seguro que todas las cosas van a ser restauradas. Esa restauración prepara a esa iglesia para el encuentro con su amado. Esa iglesia solamente puede comprender que el Señor viene y la importancia que tiene ese acontecimiento, que no es un eslogan, que no es algo que se reitera porque otros lo dicen. La Escritura lo dice, la Escritura lo manifiesta, pero también la Escritura le da una potestad, un lugar de preeminencia en este tiempo final, y la iglesia no puede estar pensando en otra cosa más que en el encuentro con su Señor, porque lo que proféticamente viene por delante, insisto, son tiempos de tribulación, del cual el Señor quiere sacar a su amada para ejercer esas bodas en los cielos, y que esos años de tribulación para un mundo, para un sistema y para una iglesia que no se preparó, tenga que pasar por esos tiempos de purificación, pero que no van a ser como estos, en donde nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente. Será de otra forma, porque nosotros, la iglesia, estaremos en las bodas que prometió el Señor, donde también habrá comida y bebida. Y entonces, luego de que pasen todos esos años, volveremos con el Señor para que el reino sea establecido y todas las cosas hayan sido restauradas. Ya no van a ser valles de sombra y de muerte, no va a ser tierra de corrupción, porque el que va a gobernar la tierra y todo lo que en ella hay es el Señor. La Biblia de las Américas, en el libro de Mateo, en el capítulo 17, verso 11, esto lo estuvimos hablando, el Señor nos fue ministrando sobre este pasaje que se encuentra en Mateo, en el capítulo 17, en el verso 11 y 12. Y dice, y respondiendo él dijo, Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Miren qué bárbaro lo que aconteció. Y qué importante que nosotros podamos reconocer los movimientos y las operaciones que están aconteciendo en este tiempo. Esto es muy importante
para no caminar bajo cielos cerrados, para no espigar en campos que no convienen, para no estar dispuestos a ser abrazados por un sistema que está corrupto y que quiere absorber también a la iglesia. Por eso los lugares de contaminación de los que continuamente tenemos que ir escapando. Como el sistema económico imperial impuesto, donde hay sometimiento, políticas que continuamente vienen, y todo esto fue con lo que se tuvo que enfrentar Elías en su tiempo, y también se tuvo que enfrentar Juan en su tiempo, y necesitó el abrazo espiritual de esa potestad llamada Elías. Y esos son los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Y si estamos distraídos, si estamos ocupados, si nuestra mente está enfocada en lo que no conviene, en lo que no es real en el mundo espiritual, vamos a ser absorbidos. Y aún vamos a creer conveniente estar en esos lugares, porque nos darán seguridad. Porque ese espíritu de error es el que va a venir a decir paz y seguridad. ¿Y de qué forma lo hará? Si en definitiva lo que más se necesita en el mundo corrupto es seguridad y paz. Son todas cosas que están faltando. Pero vendrá ese espíritu que ya está. El espíritu del anticristo solamente se espera la manifestación física del que representará a esa potestad que el Señor reprenda. Y viene con confusión. Y entonces todo se está preparando para que haya temor, porque justamente el temor es lo que nos trae duda, lo que nos trae confusión. Desde tiempos antiguos, es más, desde el principio de los tiempos, el temor abrazó a la humanidad. Y continuamente se ministra temor. Por eso viene el Señor y dice, no temas. Porque desde el principio fue de esa forma. Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Y en el tiempo final viene el Espíritu abrazándonos, el Espíritu Santo diciéndonos que no tengamos temor, porque lo que nos abraza es un espíritu de valentía, no de temor. Y únicamente la palabra y únicamente ese espíritu hará que nosotros podamos ser restaurados aún del temor, para que cuando vengan y nos digan paz y seguridad desde lugares que no son, desde lugares pseudos, desde lugares falsos, nosotros no seamos corridos fácilmente de nuestro modo de pensar, sino que entendamos que el único que trae paz y el único que trae seguridad y el único que es fiel se llama Jesucristo. Y desde ese lugar, no solo que vendrá la paz, sino que está, porque ya fue delegada. Antes de la ascensión del Señor, Él dijo, yo les dejo mi paz. Una paz que no puede ser confundida, porque si Él dice, la paz que yo os dejo no es como el mundo la da. O sea que hay otra paz, a la que comúnmente nosotros somos llevados, porque el dinero te da paz, entre comillas. Por lo menos seguridad, o por lo menos ayuda. ¿Sí o no? Por no decir que en realidad ocupa un lugar preponderante. Y nuestras preocupaciones están en que nosotros podamos llegar a fin de mes. ¿Sí o no, hermano? O de poder obtener cosas. Entonces ocupa un lugar preponderante en nuestros pensamientos. Ahora el Señor dice que no podemos estar afanados por esas cosas, porque esas cosas también están. Pero llegará un día en que no estarán y que únicamente tendremos que abrazarnos de la promesa que el Señor nos ha dado. Porque si nosotros estamos en la paz que el mundo da, cuando ya no haya nada que contenga la destrucción, la violencia que hay en la sociedad, ¿qué va a traer paz si nosotros estamos en ese lugar? Cuando realmente llegue el tiempo de la escasez extrema, que no es que va a pasar
en un lugar del norte, no es que va a pasar solo en la Argentina, no, no. Eso será a nivel mundial. Y si nosotros estamos simplemente abrazados y afanados por esa seguridad, ¿qué pasará cuando ya no esté esa seguridad? Y nosotros no estuvimos sembrando, no estuvimos recibiendo, no estuvimos atesorando lo que el Señor sí da. Será difícil. Por eso el espíritu de Elías, por eso la dieta espiritual, por eso comer y beber, por eso entender que los días de Elías son días de restauración para la iglesia. Elías viene. Elías está. Y la iglesia tiene que reconocerlo. Abrazó a Juan porque él era una preparación para el camino, era una preparación para hacer volver el corazón de Israel a su Dios. Entonces se enfrentó contra la religión establecida, porque los que tenían que llevar adelante la actividad cúltica, los que tenían la responsabilidad de ministrar al pueblo, estaban corrompidos. Estaban representados en Anás y Caifás, el tiempo que enfrentó Juan. Tiempo de religión, tiempo donde no pasaba absolutamente nada, simplemente llevaban adelante tareas, actividades. Pero el sacerdocio estaba corrupto. Por eso dice que en esos tiempos vino palabra de Jehová a Juan en el desierto. Porque no podía ingresar la palabra en un lugar de corrupción, en un lugar de religión, en un lugar donde simplemente se llevaban actividades. No podía. Tuvo que ser en ese lugar, bajo esa estirpe, bajo ese manto. Entonces, eso mismo enfrentó Elías en su tiempo cronológico. Se enfrentó a la religión, se enfrentó a reyes, se enfrentó a altares que se levantaron en el pueblo y dirigidos por los que llevaban adelante, o por lo menos los que tenían que llevar adelante las tareas asignadas por el Señor, pero estaban corruptos. Acab y Jezabel estaban corruptos. Es más, los abrazó otro espíritu. Se enfrentó Elías, se enfrentó Juan y fue abrazado por el espíritu de Elías. La iglesia enfrenta los mismos inconvenientes. Pero así como Juan los enfrentó y los venció, así la iglesia con ese espíritu vencerá todas esas potestades contrarias en el nombre de Jesús y permanecerá firme. No te dejes corromper. Pero para que eso pase, el espíritu de Elías, que es una potestad de parte del Señor, que está entre nosotros, porque dice que fue enviado ese espíritu, fue enviado Elías para traer reconciliación. Lo tenemos que reconocer, lo tenemos que identificar, pero no como algo abstracto, como algo que no lo veo, pastor, ¿dónde? No. La palabra nos trae luz. La palabra abre el camino, la carretera para que nosotros sepamos cómo conducirnos. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Nos deja ver con qué se enfrentó y cómo lo enfrentó. De esa misma forma, la iglesia tiene que estar parada, firme, sobre la roca que es Cristo, para poder resistir los embates que ya están viniendo, mis amados. Es real. Cada encuentro
cada vez que nos congregamos, es un tiempo único. Tienen que ser encuentros con el Señor. Y está en nosotros reconocerlo. Está en nosotros identificarlos, porque Elías ciertamente vendrá. Es más, dice el Señor, Elías vino, pero no le reconocieron. Amén. Sino que hicieron todo lo que quisieron. Recibieron, pero lo desecharon. Y justamente la palabra de Dios viene a sacarnos de esos lugares, como una antorcha que alumbra aún, dice Pedro en sus cartas, en lugares oscuros. Necesitamos restaurar, primeramente, nuestro altar. Porque así se presentó Elías y vio que el pueblo de Dios tenía no solo el altar destruido, no solo que el altar estaba hecho pomada, sino que lo tenían a un lado. Porque sí levantaron otros altares, a otros dioses, se mezclaron. Tuvieron en poco la palabra de los profetas. La desecharon. Pero sí levantaron para sí, valga la redundancia, para ellos, altares. Entonces, ¿qué hizo Elías? Tuvo que salir a destruir los altares de los lugares altos, así dice la Escritura, y poner en alto el nombre del Señor, levantando un altar, reconstruyendo ese altar, restaurando ese altar. Entonces nuestro corazón necesita la plena restauración y se está ejerciendo. Estamos teniendo provisión de parte del Señor por medio de su palabra, de su espíritu, de su manifestación, para que eso acontezca. Que no pase un día más sin nosotros restaurar completamente el altar, que es nuestro corazón. Porque luego viene la restauración de la familia. Estamos creyendo que el Señor va a restaurar todas las cosas. Pero si no me restaura a mí, ¿cómo va a restaurar a los de mi familia? Si yo todavía tengo altares que no derribé, sino que está el altar del Señor, que quiero reconstruirlo, que quiero restaurarlo. Pero también tengo otros. Sería bueno que primero identifiquemos por medio del Espíritu Santo qué altares todavía tienen preeminencia en nuestra vida y vamos a destruirlos. Entonces el altar que restauremos, que fue primero, pero que simplemente lo dejamos de lado, será un altar donde el Señor hará descender fuego de su espíritu. Un fuego que quema todo lo que no está bien. Un fuego que permanece encendido y que el sacerdote tiene que continuamente traer leña para que permanezca encendido, sacar las cenizas de lo que no conviene, traer leña nueva para que el fuego siempre sea genuino. Y ese es el fuego del Espíritu Santo. Tiene que haber una restauración familiar, esto lo hemos hablado el día miércoles, y continuaremos hablando. Así que no se pierda la parte 2. Este miércoles, a la misma hora, en el mismo lugar y en el mismo canal. Hoy podemos decir eso. La restauración de la familia se tiene que dar. Y yo digo amén. Y digo se tiene que dar porque está en nosotros, insisto, meternos en esa restauración de todas las cosas. No quedar ajenos. Porque Él quiere hacerlo. Dice que está retenido hasta la restauración de todas las cosas. O sea que va a haber una restauración para aquellos que quieran ser restaurados. El Señor está dispuesto. Él quiere hacerlo. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo.
porque vino, porque está y porque ha de venir de nuevo. Ese es Maranata. Esa es la expresión en sus formas. Él ya vino, Él está entre nosotros y Él vendrá. Maranata. Entonces claramente el espíritu de Elías es un espíritu de restauración enviado por el Señor. Miren, una potestad, porque está su faceta de profeta, está su faceta de siervo, está su faceta de potestad de parte del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrazar espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, así se nos ministraba, yo lo recibí, nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es que usted ahora sale y ve, vieron que se levantan esos altares, que el Señor reprenda ahí si se murió alguno, si hay algún santo de turno, ¿no? No es que ahora usted sale y ¡pah!, rompe todo por las calles. No, preocupémonos por que nuestros altares que no son del Señor sean derribados. Porque fácilmente vemos, ¿no? O identificamos desde lo natural. Miren, acá hay una región que yo entiendo que está tomada por el Señor, por el enemigo. No sé si le ha pasado. Cuando usted va por Ruta 21 a la altura de Cristianía, ahí por los tanques YPF, ¿sabe más o menos, no? Se haga que usted de capital, ¿eh? Todos tomamos el 86 de la combi, ¿no? Y nos lleva por ahí, en el aire, por los cables, para llegar más rápido. Hay un lugar donde se levantaron altares que el Señor reprenda. Y realmente, hermano, ahí se siente fuerte cuando uno pasa. No sé si le ha acontecido. Se siente cuando uno entra a un campo espiritual contrario. Llamativamente levantaron ahí por años. Y no es poca cosa. Esa región está totalmente absorbida. Bueno, la parte de allá atrás de Villegas, bueno, ustedes más o menos conocerán. Son territorios difíciles, Croar y Cristianía, difíciles, hermanos. Donde realmente aún visiblemente se puede ver el nivel que hay en el orden espiritual. Y de un tiempo a esta parte lo sacaron. Pero ahora lo están levantando de nuevo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el mundo espiritual que no tenemos que desconocer, porque así dijo el Señor, que no ignoremos maquinaciones y operaciones del enemigo, pero no que no las ignoremos para que venga o sobrevenga temor, sino para que identifiquemos en qué lugar necesitamos estar parados. Ellos, entiendo, los que están encargados de esos altares, se están preocupando por levantarlos de nuevo. Y la iglesia de Cristo muchas veces no tiene en cuenta estas cuestiones. Que el altar está destruido y que no hacemos nada por repararlo. Pero bendito sea Jesús, que viene con su palabra para que restauremos el altar. Él va a enviar al profeta para traer reconciliación de padres a hijos y de hijos a padres, y yo lo creo. Y dice la Biblia, antes de que venga el día del Señor. Tiene que hacerlo ahora. Entonces tiene que haber restauración del altar, tiene que haber restauración familiar, tiene que haber restauración de la obediencia. Elías fue un hombre obediente al Señor, con cuestiones que tenían que ver con lugares que eran inalcanzables para él desde el lugar humano o natural. Porque el Señor le pedía cosas realmente fuera de lo común, que no estaban al alcance de su conocimiento. Pero él no reparó. Pero miren qué bueno, porque la Escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. O sea que el Señor nos pide cosas entendiendo que por medio de la fe y de la obediencia nosotros las podemos cumplir. Y llegó a tal el efecto de esa fe y de esa obediencia que él le decía a la lluvia, y la lluvia le obedecía, le hablaba y las cosas pasaban. Y digo esto que manifiesta el libro de Santiago porque muchas veces la más fácil
o la que nos hace salirnos de nuestra responsabilidad y decir, y bueno, pero él era Jesús, bueno, pero él era Elías. Sí, pero nosotros somos la iglesia, con una promesa mayor, con una unción mayor, con un pacto mejor y mayor. ¿Cuánto más nosotros tenemos poder en nuestra boca para que las atmósferas espirituales cambien? Pero eso viene primeramente por también no solo tener la lengua entrenada, sino primeramente tener el oído entrenado. Porque la primera orden fue, oye, oh Israel, al Señor tu Dios, solo a Él, solo a Él. Entonces lo que oímos después va a salir. No podemos hablar porque simplemente quedarán sin efecto palabras que no fueron primeramente recibidas en el orden espiritual de parte de Dios. Por eso muchas veces nos pasa que no tenemos problema en decir cosas y en fin, en manifestar aún hasta versículos bíblicos, hasta exhortar. Ahí nos paramos, pero muchas veces no está en nosotros ni siquiera lo que decimos. Entonces entrará otro proceso y entrará otra operación de parte del Señor para con su palabra y para con el que la recibe. Pero eso es otra cosa. Pero nosotros, por no tener en cuenta esta restauración, que es una restauración espiritual, andamos utilizando la boca sin poder, porque no nos disponemos solamente a hablar, pero no a oír, porque si nosotros oímos, primeramente lo que viene es la restauración para nosotros. Entonces dice el Señor, yo te voy a bendecir para que vos seas bendición. No es al revés, no puede ser al revés. No tiene importancia que sea al revés. A veces no sé cómo expresarlo. Es primero nosotros, es primero nuestra casa, es primero nuestra obediencia. Y la obediencia también tiene que ver cuando el Señor nos dice, sal de ese lugar de corrupción. Que cada uno conocemos los lugares de corrupción, porque cada uno somos responsables de nuestra vida, de nuestra casa, de los lugares en los que estamos. Insisto, lo he dicho hasta el cansancio, lo que oímos, lo que impartimos, somos responsables. De la misma forma que el Señor es responsable por nosotros. Miren qué lindo eso. Entonces, Elías estaba en una región batallando contra potestades, siendo la voz de Dios en aquel lugar. Y en un momento el Señor le dice, sal de ahí, te voy a llevar a otro lugar. Y él no insistió. No, pero acá está la necesidad, Señor, acá tienen que hacerlo entender a este Acab y a esta gente. Salí. Yo te voy a llevar a otro lugar porque necesito darte una dieta y de esto lo hemos hablado, por eso simplemente pongo base de lo que estoy diciendo. Lo sacó de los lugares. Tuvo que haber una obediencia. No es donde nosotros queremos estar, no es como nosotros queremos, no es a nuestra forma. Y en ese lugar, en el arroyo de Querib, más específicamente donde lo envió, vas a beber de ese río y vas a comer y te van a alimentar cuervos. Quédate tranquilo. Entonces, y después de un tiempo que él mismo produjo, un tiempo de sequía porque él dijo que no llueva más.
y no llovió más. Entonces vino hambruna en la tierra. Pero para Elías había provisión. Pero para Elías había provisión. Pero para la iglesia va a haber provisión. En tanto y en cuanto sea restaurada nuestra obediencia. ¿Cuánto vamos? Y ya está para terminar, pastor. No, ¿cuánto vamos? ¿Cuántos puntos vamos? Restauración del altar, restauración de la familia, restauración de la obediencia, restauración del servicio. La Biblia dice que nosotros fuimos sacados de tierra de esclavitud. Este era el que tenía miel. Así dice la Biblia. Dice que servíamos a otros dioses. No, pastor, a mí no me dominaba nadie, yo hacía lo que quería. Por eso hoy, si haces lo que querés, habría que ver a quién servís. Tiene que haber una restauración. Te saqué de tierra de servidumbre, servías. Para que sirvas a un Dios vivo, no para que dejes de servir, sino para que tu servicio sea cambiado, para que vos entiendas a quién le perteneces, de quién sos esclavo, por amor. Un doulos de Dios, dice la Escritura. Un esclavo que más allá de que obtuvo su libertad, porque nosotros por medio de Jesucristo obtuvimos una libertad y nos puso a las puertas para que nosotros decidamos. Por eso dice arrepentíos y convertíos, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Nos liberó, somos libres. Pero el esclavo, como en la antigüedad, por eso el doulos de Dios en esa palabra dice el esclavo, cumplía también un tiempo de esclavitud y era liberado. Pero dice que ese esclavo, por amor, decidía quedarse y seguir sirviendo a su Señor, por el trato que había tenido. Y ese es el trato de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, no solo que es por amor, no solo que no representaría un pago, porque no podríamos. Representa lo que el Señor hizo, lo que el Señor hace y lo que el Señor hará. Y muchas veces no lo comprendemos de esa forma porque creemos que Él tuvo la obligación de salvarnos. Porque muchas veces pensamos que Él tiene la obligación como en un servicio fuera. Vamos a ponerlo así, fuera del Señor. Pero eso está errado porque nosotros somos siervos del Señor en el templo, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en mi territorio. Yo sirvo al Señor, yo represento al Señor. Entonces, si nosotros reducimos un servicio a una tarea, estamos errados. Porque eso requiere de una paga. Y el Señor ya pagó por tu libertad y por la mía. Entonces cambia, yo no sirvo por obtener algo a cambio, yo sirvo porque sé a quién sirvo, porque sé en quién he creído y porque sé quién compró mi libertad. Entonces ya no ando midiendo si mis tiempos, mi horario, no, a mí tranquilo, a mí yo voy despacio, a mí que no me vengan con que... No, tranquilo, sí, tranquilo, no hay problema. Pero vos le perteneces al Señor. Eso es lo que tenés que entender. Entonces, transcurrió el tiempo de hambruna, volvemos a Elías, y el Señor le dice, ahora volvé. Pero él tuvo un trato. Salido desde lo natural, puesto en lo sobrenatural. Entonces vuelve de otra forma, restaurado. Y le dice, ahora decí que llueva de nuevo y va a llover. Y entonces ya no se va a trasladar simplemente esa provisión para vos, sino para todos los que tu boca digan que van a ser provistos por el Señor. Porque Él envió lluvia. Y nuevamente la tierra fue humedecida, por decirlo así,
espiritualmente hablando, para que todos puedan recibir esa lluvia. Miren qué importante que en este tiempo final comprendamos estas cosas, iglesia. Necesitamos ser restaurados. Y él servía al Señor. No es que ponete de acuerdo, Dios, acá, allá, ahora me haces volver de nuevo a que le diga, ¿sí? Por eso está linkeado con un soldado de Cristo, en el orden espiritual como lo presenta Corintios y Filipenses. Un soldado. Ya no era sembrador solamente, ya no era un atleta, ya no enviaba la palabra solamente. Ya no era disciplinado en su vida. No, ahora estaba dispuesto, estaba preparado para recibir órdenes. Yo vuelvo a la carga sobre esto. Si en el tiempo final no estamos dispuestos a obedecer las órdenes del Señor, realmente que vamos a quedar eliminados. De forma personal, de forma familiar, de forma congregacional, habrá algo que no estará bien. Porque este tiempo es el tiempo de los soldados. Este es el tiempo donde más que nunca se tiene que levantar el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que hay un escuadrón que está siendo preparado. Y los escuadrones justamente son un grupo especial. No todos están preparados, pero todos sí están siendo preparados. Están siendo puestos en una preparación. Y el que esté preparado podrá estar firme, aun cuando venga el día malo. Y cuando Efesios habla del día malo, habla del día del Señor, habla del día tribulacionario. Pero antes tiene que estar el levantamiento. Amén. Nuestro servicio, nuestra obediencia tienen que estar restauradas. Vamos entonces, porque el Señor dijo que va a restaurar todas las cosas. Y yo le creo. Restauración del altar, restauración de la familia, restauración de la obediencia, restauración del servicio. Hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. Vuelvo a la carga. ¿Estás siendo un servidor del Señor? ¿Estás siendo un servidor en tu casa? ¿Estás siendo un servidor en tu trabajo? ¿Estás siendo un servidor en la congregación de los santos? Todos lugares que el Señor determina que nosotros tenemos que servir. Insisto, no está relegado al templo únicamente. Esto que nosotros llevamos adelante es la consecuencia de que queremos crecer espiritualmente, porque dice que se crece en el tabernáculo. Por eso David estaba preocupadísimo por restaurar el tabernáculo para que se restaure la adoración. Y eso es lo que también, no por último, está en el último lugar, valga la redundancia, sino que simplemente los anoté así, pero todos los lugares tienen preponderancia. Necesitamos la restauración de la adoración, el perfeccionamiento de la adoración. Lo mismo en todos los lugares. En la iglesia, yo tengo que ser un adorador. Porque mi vida tiene que estar en adoración al Señor, en entrega, en sacrificio. Siempre. Por ende, quiero ser un adorador en mi casa. ¿Y cómo sería? Ponemos a Marcos Witt y cantamos mientras... También, si quiere. A Marcos Witt, al que desee, no sé. No es solamente eso, porque estamos diciendo que es mi vida en sacrificio, en entrega al Señor. ¿Hay adoración en la iglesia? Preguntas que tenemos que hacernos, y si no la hay, restaurarla.
Porque en David se encuentra esa restauración. En Cristo se encuentra esa restauración. Porque la restauración del tabernáculo de David no implica más que la restauración del gozo que el Señor trajo y que tiene que acontecer. Él comienza el ministerio en unas bodas. La finalización va a ser del mismo modo, en unas bodas. No empezó su tarea en el templo. Él iba al templo. Él obedecía. Él estaba en los negocios de su padre, pero su ministerio comenzó llevando gozo. Para que se entienda espiritualmente que el que le pertenece al Señor, el que ha sido abrazado por el Señor, tiene que estar continuamente envuelto en ese gozo. Y vuelvo a la carga. Gozo no es que siempre estemos contentos, gritando, de júbilo. No necesariamente, es parte. El gozo implica saber de que el vino del Señor se ha derramado sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos. Hay esperanza de restauración de todas las cosas. Hay esperanza de que los que están lejos vengan. Hay esperanza de que si yo no estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer, las voy a comenzar a hacer en el nombre del Señor, porque estamos bajo un proceso de restauración de todas las cosas. Ese es el tiempo profético que nos toca vivir. Gracias a Dios. Si lo identificamos, si somos de los que sí reconocemos, no de la estirpe de los que estuvo Elías, pero no lo reconocieron. El Señor está aperturando los ojos. Y los ojos del entendimiento se aperturan cuando se parte el pan. Nosotros estamos haciendo eso, partiendo el pan, para que los ojos se abran y para que podamos comprender, dice Lucas en el 24, para que podamos comprender las Escrituras. O sea, apertura de ojos, apertura del entendimiento, para que se eliminen todos los otros entendimientos y solamente podamos ver la riqueza, la gloria, la abundancia que hay en la palabra. Eso es delicia. Por eso dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso cuando estamos aún abatidos, en adversidad, en tribulaciones, y vamos a su presencia, realmente entramos a la presencia de Dios, el Señor trae regocijo, trae quebrantamiento. Comprendemos la visitación del Señor. Sabemos que Él está ahí aún en esos momentos y eso trae gozo. Delicias a su diestra para siempre. Es rico lo que comemos, lo que proviene del Señor. Es rico. Alimenta mi espíritu, alimenta mi alma y moviliza mi cuerpo. La adoración necesita ser restaurada y está siendo restaurada en el nombre de Jesús. Debemos reconocer para ello, como lo hemos hablado, el espíritu de Elías. Amén. Termino. Gloria a Dios, dicen algunos. Está recibiendo la palabra, hermano, que es cobertura del Señor. La Biblia de las Américas, capítulo 4 del primer libro de Tesalonicenses, comienza diciendo de esta forma: por lo demás, hermanos, os rogamos, miren, Pablo rogando a la iglesia, no imponiendo, no poniendo, valga la redundancia, por delante la estirpe, lo que él representaba, sino que él posicionándose ahora como
aquel que tiene los planos de la iglesia para conducirla a un lugar seguro. Os rogamos y os exhortamos, 1 Tesalonicenses 4, en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. Miren qué seguridad que traslada la voz apostólica. Él dice que ya andamos. Yo digo amén, porque si no, no habría posibilidad de restaurar. Solo estando se puede restaurar. Por eso lo pone ahí, no sé si usted lo tiene así, como entre paréntesis. ¿Lo tiene así? Como de hecho ya andáis. Andamos en el Señor. Amén. A veces más, a veces menos, a veces no tanto, pero Él lo está restaurando. No salgas. Quédate y deja que ese proceso de restauración se dé, porque todas las cosas en el nombre de Jesús, y vengo ministrando, abriendo mi boca en bendición, cubriendo a la iglesia. Él está restaurando todas las cosas, porque esa restauración te prepara. Todas las cosas. No hay nada imposible para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos imposibles desde el orden natural. Hay que exponerlo delante de Dios. Hay que recibir la administración del Espíritu Santo y entender que su palabra dice que para el hombre las cosas muchas veces pueden tornarse difíciles o imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Él restaura todas las cosas. Él restaura tu altar, tu vida, tu familia, tu obediencia. Él restaura tu servicio y Él restaura tu adoración. Aleluya. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Acá también está Elías, porque justamente lo que representa las potestades jezabélicas es para trastocar el orden dispuesto por el Señor. Y eso es desde el principio. Hombre y mujer, familia. Entonces el Señor nos está abrazando. Santifíquense, santifíquense, santifíquense. Es hora de abstenerse, más que nunca, sabiendo que el día se acerca. Es tiempo del ordenamiento de todas las cosas. Reúne al pueblo y que se santifiquen, porque van a cruzar y van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. No se puede entrar corrupto a la tierra que el Señor nos va a proveer. En el cielo, en el lugar donde Él habita, en el lugar donde seremos trasladados. Tiene que haber una transformación, eso dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Y este cuerpo que está bajo corrupción se convertirá en algo incorruptible para poder ingresar al lugar donde está el Señor. Pero la preparación es hoy. Si no estamos dispuestos a ser procesados, si no estamos dispuestos a ser transformados, si no estamos dispuestos a la preparación hoy, a la restauración, difícilmente podremos ser transformados para estar con Él. Por orden del Señor, sabiendo que se llevan adelante las cosas que agradan al Señor. Así dice Pablo y así digo yo, como ya la están haciendo. De esa forma, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas las cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación.
Amén, vamos a adorar al Señor. Este es el tiempo de la santificación. Este es el tiempo en donde vamos a ser abrazados por el espíritu de Elías. Este es el espíritu que restaura todas las cosas. Porque luego dice que cuando llegamos a ese lugar, el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Hay esperanza porque ejercieron una restauración. Y nosotros, los que permanezcamos vivos, los que estén vivos en el Señor, los que estén llenos del Espíritu Santo, la tierra de los vivientes, los que quedemos vivos, seremos levantados juntamente con ellos para estar con el Señor para siempre. ¡Aleluya! Para siempre. Está cayendo aquí, algo que en mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Está cayendo aquí, algo que en mi espíritu esperaba, cosas que ojo